Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del video sobre los signos de puntuación. En la primera parte hablamos sobre su origen, ahora explicaremos un poco sobre el significado y la utilización de estos signos. Como saben, los signos de puntuación vienen para ordenar el texto, indicando qué tipo de pausas debemos hacer, se respetan en su lectura, ¿sí? Aunque no se pronuncien con sonido, con determinado tipo de pausas también se leen los signos de puntuación y vienen para clarificar y hacer más entendible el texto. Eso es su objetivo, ¿sí? Por eso son agregados posteriormente. Como estuvimos viendo en la historia del lenguaje, recién se empiezan a aparecer un poco más a los nuestros a partir de la Edad Media, ¿sí? Con respecto al punto, el punto lo que marca es un signo ortográfico que lo que marca es el final de un enunciado, ¿sí? Eh, se representa fonéticamente por medio de una pausa que a continuación se va a comenzar, ustedes saben, gráficamente con mayúscula, después de cada punto, sea punto seguido, punto aparte, se va a continuar con mayúscula la primera letra de la siguiente palabra. Y hay que hacer una aclaración entre el punto seguido y el punto aparte y el punto final, ¿sí? Punto final es solamente el que va al final del texto, no hay mucho más para agregar. En el punto seguido, uno está continuando dentro del mismo párrafo, ¿sí? Por lo tanto, hay una unidad, es decir, continuamos con el mismo microtema. Cuando utilizamos un punto y aparte, luego del punto y aparte, sabemos que esa parte porque hay que continuar la escritura en el siguiente renglón, el renglón de abajo, ¿sí? Y hay que dejar un espacio que se le llama sangría. ¿Cuánto? 2-3 centímetros, si no hay una extensión determinada. Por ejemplo, yo cuando escribo a máquina suelo apretar 5 veces la barra espaciadora, pero no hay una extensión determinada, simplemente es para dejar un margen. Porque, ¿qué pasa? Si yo vengo escribiendo y pongo un punto a mitad del renglón y es un punto de aparte, continúo escribiendo abajo y me quedó medio renglón vacío. Uno lo ve y se da cuenta fácil de que eso es un punto de aparte. El problema es qué pasa si yo justo el punto lo tengo que poner donde termina el renglón. Uno podría pensar que es un punto seguido y que continúe escribiendo abajo porque no me queda más espacio en ese renglón. O pensar que es un punto de aparte y continúa abajo. Para indicar gráficamente eso es necesario dejar la sangría siempre. Detrás de todo punto y aparte hay que empezar con sangría en el siguiente párrafo, aunque el punto esté a mitad del renglón o al final del renglón. Esa es la forma de reconocimiento gráfico. Si yo no tengo esa sangría, ese espacio en el siguiente párrafo, no voy a saber si el punto que está al final del renglón es un punto seguido o es un punto de aparte. El problema es cuándo utilizar punto seguido y cuándo utilizar punto y aparte, que es algo de lo que más nos cuesta. La mejor forma de entenderlo es pensar en el concepto de macrotema y en el concepto de microtema, ¿sí? Sabemos que punto seguido me marca el final de una oración, ¿sí? Una oración que comienza con mayúscula termina en un punto. En cambio, punto y aparte marca el final de un párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones. ¿Cuántas? No hay un límite determinado. Puede haber un párrafo que sea de una sola oración, de dos oraciones, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de las que se me ocurran, ¿sí? Lo mismo la oración puede aparecer con un punto seguido luego de una sola palabra, una oración como bienvenidos, ¿sí? Punto, listo. O puede haber una oración larga. Lo importante es que un punto seguido marque el final de un enunciado. Por lo tanto, ese enunciado nunca puede quedar inconcluso. Yo no puedo decir una oración como hoy estoy muy contento porque voy a cenar a la casa de mi punto. No, hay que completar, tiene que tener sentido completo. Hoy estoy muy contento porque voy a cenar a la casa de mi abuela. Punto. Ahí. ¿Sí? Tiene que tener, es una unidad con sentido completo. Esa unidad puede ser de una sola palabra, bienvenidos, fuego, auxilio, punto. O puede ser una oración de muchas palabras, pero es con sentido cabal, ¿sí? El párrafo representa un microtema totalmente abarcado, por eso es un conjunto de oraciones. Por ejemplo, imaginemos la siguiente situación. Estoy escribiendo un texto que habla sobre el universo. En un párrafo puedo hablar de los planetas rocosos. En otro párrafo puedo hablar de los planetas gaseosos. En otro párrafo puedo hablar de las probabilidades de la zona habitable para que haya vida.
En otro párrafo puedo hablar del cinturón de asteroides, en otro párrafo puedo hablar de los planetas enanos, en otro párrafo puedo hablar de las misiones espaciales que se hicieron en el sistema solar. Es decir, cada párrafo conserva un microtema. El macrotema es el tema general del que vengo hablando. Siempre hablo del universo. El microtema son los subtemas que yo voy organizando dentro de ese texto, ¿sí? Entonces, a cada párrafo le corresponde un microtema. Cuando yo voy a cambiar de subtema, ahí corresponde que vaya un punto y aparte. Esa es la mejor manera de interpretarlo, porque no les puedo decir una extensión. Un párrafo puede tener una sola oración o muchas, eso ya lo comentamos. Por lo tanto, hay que saber utilizarlo en base a cuándo queda completamente acabado ese microtema que estoy desarrollando en el texto, ¿sí? El punto final, obviamente no hay mucho que debatir, es solamente al final del texto, para marcar el final del texto, y no se escribe más abajo, ¿sí? Existe también el punto de la abreviatura, que es cuando se utiliza una abreviación, se le coloca un punto al final, simplemente para indicar que esa palabra está abreviada, no es un punto de punto seguido, punto de aparte, punto final. Por lo tanto, se continúa con minúscula, ¿sí? El punto de abreviatura se continúa siempre con minúscula. Es simplemente un signo que está para indicar que esa palabra está abreviada. Existen obviamente excepciones, ustedes los van a leer en la guía que les voy a mandar, como por ejemplo los símbolos químicos, que son abreviaturas que no llevan punto. ¿Sí? Por ejemplo, les aparece el tema del oro, que oro como en latín es aurum, la abreviatura es AU. A mayúscula, U minúscula. Va sin punto, aunque está abreviado, los símbolos químicos no llevan punto. Lo mismo pasa con los puntos cardinales. N de norte, O de oeste, S de sur, E de este, no llevan punto tampoco. Y después tenemos el caso que sí llevan punto, en algunos casos y en otros no, de las siglas. No sé, SA sabemos que es una sigla, que es un acrónimo, o sea, cada letra está representando una palabra, S de sociedad, A de anónima, lleva puntos. Entre cada letra se separa por puntos. Sin embargo, hay algunas siglas que ya se automatizaron como palabras y no lo llevan. Por ejemplo, ONU, que originalmente es el acrónimo de Organización de las Naciones Unidas. A veces uno directamente lo nominaliza, lo toma como una palabra entera, le dicen la ONU y directamente lo pone sin puntos. En ese caso lo van a poder encontrar con puntos separando cada letra o todo junto, ¿sí? Existen otros casos más, saben que los puntos se pueden poner en los números también para separar tres cifras. Por ejemplo, si uno escribe el número 1000, puede poner 1 punto y 3 ceros, ¿no? Son casos menores también. Los podrán leer en el texto. Me interesa ahora resaltar el caso de la coma. La coma es también un signo de puntuación que limita unidades lingüísticas que son inferiores al enunciado. O sea, por lo tanto, se va a representar con una pausa también en la lectura, fonéticamente, pero una pausa que va a ser menor al punto, ¿sí? Tenemos la coma es una pausa corta, el punto seguido es una pausa media y el punto y aparte es una pausa mucho más extensa, ¿sí? Esa es la forma de representarlos. Y ordenar el texto para aquel que solamente tiene la posibilidad de escucharlo y no estar leyéndolo, ¿sí? La coma, como delimita unidades inferiores al enunciado, estamos siempre adentro de la oración. La coma no separa oraciones, por lo tanto, después de una coma, siempre, siempre, siempre hay que continuar con minúscula, ¿sí? Así también como el punto y coma. El punto y coma también se continúa con minúscula, así como también con los tres puntos. Cuando uno pone tres puntos y continúa dentro de la misma oración, como estamos dentro del mismo enunciado, se continúa con minúscula. Así también pasa con los dos puntos. Los dos puntos, si estamos dentro del mismo enunciado, se va a continuar también con minúscula, ¿sí? La coma tiene varios usos. No es solamente para marcar una pausa en una oración extensa para separar dos elementos, sino que existen diferentes utilizaciones, que algunas son conocidas y otras bastante menos. La más conocida es la de enumeración. Para enumerar una serie de elementos se suelen separar entre comas. Esto es para evitar la repetición innecesaria de lo que sería un polysíndeton, la repetición de la I, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, mis colores preferidos son azul y rojo y verde y amarillo y dorado, queda muy pesado, queda muy repetitivo decir la I todo el tiempo. Entonces intercambian una enumeración la I por comas. Mis colores preferidos son rojo, coma, verde, coma, azul, coma, dorado y amarillo. En la última sola pongo la I, ¿sí?
También para separar un vocativo, es decir, cuando yo nombro a alguien, chicos, ayúdenme con las cosas. Chicos, coma, ayúdenme con las cosas. Chicos es el vocativo, es la palabra que utilizo para llamar a alguien. Che, ¿me decís la hora? Che, coma, me decís la hora. El vocativo va siempre separado. ¿Sí? Vaya al principio de la oración, en el medio o al final. ¿Sí? Ayúdame con esto, María. Ayúdame con esto, coma, María. ¿Sí? Bueno, apéndices o incisos que agregan información también van separados con comas. La famosa, cuando ustedes veían, ¿se acuerdan en el colegio que veían la aposición? Que es una frase que me agregaba información. Bueno, esa frase o glosa se puede poner entre comas, que bien podría ir entre paréntesis si se quisiera. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice: el novelista García Márquez, coma, cuya biografía acaba de ser publicada, coma, ha escrito una nueva obra. El inciso complementario o especie de aposición es cuya biografía acaba de ser publicada. Si yo lo saco, la oración sigue teniendo sentido. Yo podría decir: el novelista García Márquez ha escrito una nueva obra. Pero le agrego una frase en el medio: el novelista García Márquez, cuya biografía acaba de ser publicada, ha escrito una nueva obra. Ese comentario que lo agrego en el medio, como un agregado que bien podría ir entre paréntesis, se suele poner entre comas. ¿Sí? Repito cómo quedaría: el novelista García Márquez, coma, cuya biografía acaba de ser publicada, coma, ha escrito una nueva obra. Esa se llama coma por incisos o elementos suplementarios o por aposición también. También así cuando uno incluye esas interjecciones que representan el habla oral, va, no se quejen, que se pone B-A-H, B larga A-H, bueno, se separa del resto también por coma. Ah, me olvidaba. A-H, coma, me olvidaba. ¿Sí? Uy, me olvidé de hacerlo. Uy, coma, me olvidé de hacerlo. ¿Sí? Esas interjecciones siempre separadas por comas. Después también se utiliza la coma en menor medida para separar dos fechas, también, no sé, año de nacimiento y año de muerte de algún autor, pero esos son los usos más generales que le vamos a dar. En el próximo video vamos a estar debatiendo un poco sobre uso de dos puntos, uso del punto y la coma, uso de puntos suspensivos, guión y barra. Nos vemos.